Hola, ¿cómo estás? Qué maravilla que ya llegó el buen tiempo. Podemos salir otra vez a tomar un café juntos mientras te cuento más sucesos de la historia real de España y de Latinoamérica que la leyenda rosa quiere ocultar, disimular, negar. Bueno, hoy te voy a contar otro. También te pondré unos enlaces a documentos académicos de historiadores con abundante bibliografía y con información, con datos. Ahí menciono esto una vez más, porque aunque siempre lo hago, siempre que es necesario y siempre que tengo esa información, hay un personaje, llamémosle personaje a ese cretino. Hay un personaje que últimamente me anda escribiendo comentarios en mis vídeos. Es un personaje peculiar porque es claramente rosa legendario, clarísimamente, evidente, pero hecho el intelectual, o sea, hecho el culto, el educado, y diciendo unas tonterías inauditas. Una de las cosas que más me exige es que ponga las fuentes primarias, fuentes primarias. Claro, hay fuentes primarias que no le gustan, como por ejemplo no le gusta para nada Fray Bartolomé de las Casas, que mira que es primario. ese no vale. Él prefiere como fuente primaria a Hernán Cortés, al embustero de Hernán Cortés, que se sabe que mintió más que hablaba. Y en fin, bueno, pues es un personaje muy curioso. Ya he renunciado a perder el tiempo tratando de darle argumentos o convencerle, porque es perder el tiempo. Y de verdad, también te lo digo a ti, que eres un seguidor de este canal, no pierdas el tiempo con esta gente, porque ellos no quieren saber la verdad, ellos siguen una ideología. Y lo que no confirma esa ideología, eso no es cierto, eso no sirve. Dame otras fuentes primarias, que esa no me gusta. Bueno, pues entonces mira, hoy te voy a hablar de una historia realmente triste, trágica, que está en el origen de una población que hay en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de hecho, forma parte del Gran Buenos Aires, ¿no? de esos cinturones enormes que rodean las megaciudades del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Pues entonces es la ciudad de Quilmes. Y el origen de la ciudad de Quilmes no está en Buenos Aires, sino que está en la lejana provincia de Tucumán. Y incluso en esa lejana provincia, hoy día se pueden visitar unos restos arqueológicos impresionantes de una ciudad fortificada en las montañas, en donde pues los nativos estuvieron resistiendo a la invasión cruel y déspota del Imperio Español durante cerca de 100 años. 100 años, que se dice pronto, un siglo entero. Al principio parece que recibieron a los españoles sin especial violencia, como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa con esta gente, ¿no? Claro, en cuanto se dieron cuenta de qué significaba ser súbditos del Reino de España, entonces se sublevaron, ¿no? Y uno de sus primeros líderes se llamó Calchaquí. Luego lo hicieron prisionero y lo sometieron, y en fin, de todo. Pero las guerras calchaquís no se terminaron ahí con que agarraran al primer líder, sino que llegaron hasta 1660, que ya es decir, ¿no? 100 años de guerra, de acoso, de ponerles sitio a sus lugares, de quemarles las tierras de cosechas, de hacerles pasar hambre, de atraparlos para venderlos como esclavos.
Bueno, todos los horrores típicos que no son excepcionales, que hay gente que dice, no, es que eso en todas partes se cometieron violencias. No, no, esto no era excepción, es decir, hubo sitios donde los indígenas pues se sometieron más dócilmente, quizá no tenían los recursos o la población suficiente para plantar cara, pero el abuso y la salvajada ocurrió en absolutamente todas partes desde el primer día, desde 1492, con la infeliz llegada de Cristóbal Colón, hasta el último día que se fueron, estuvieron ahí haciendo horrores sin parar. En todas partes, desde la Patagonia hasta casi Alaska, ¿eh? Entonces, nada, fue un desastre monumental, un horror contra la humanidad. Y allí, pues venga. Entonces, pues los señores estos Quilmes, la tribu de los Quilmes, resistió hasta que ya no pudo más y ya pues era como la historia de Numancia en España, ¿no? Fueron tomados, y sobrevivieron solamente 2000 personas. Ese fue el resultado de la gloriosa victoria de los civilizadores. 2000 personas. Pero claro, se ve que no se acababan de fiar del todo de los tales Quilmes, porque ya habían demostrado que tenían coraje, y decidieron llevárselos, o sea, expulsarlos y mandarlos a un sitio donde los pudieran tener controlados. Y efectivamente les hicieron viajar cerca de 1500 kilómetros, los supervivientes de las guerras, pues que eran de todo, pues fundamentalmente serían mujeres, niños y ancianos, porque probablemente la mayoría de los hombres en edad de pelear pues estarían muertos, mutilados o esclavizados o colgando de un árbol o quién sabe qué, ¿no? Entonces, pues cerca de 2000 personas supervivientes fueron llevados por la fuerza, caminando, pues prácticamente con lo puesto o con lo que podían cargar. Murieron cientos de ellos por el camino, cientos, de hambre, de las calamidades, del frío, del calor, del cansancio, de todo, ¿eh? Y al final los pusieron ahí en una misión, en una reducción que les llamaban entonces, pues a las afueras de Buenos Aires, en donde pues podían utilizarlos como mano de obra barata. Los llevaban, pues a las chicas más agraciadas se las llevaban de criadas o de prostitutas o de lo que fuera, a los niños pues también para trabajo semiesclavo o esclavo del todo. No lo llamaban esclavitud, pero era como esclavitud, definitivamente. Bien, y el resto, pues los enfermos, los viejos, pues iban muriendo. Y claro, y ocurrió mestizaje. ¿Cómo no iba a ocurrir mestizaje si las utilizaban a las pobres chicas Quilmes, las utilizaban, pues, ya, ¿para qué voy a entrar en detalles? Déjalo ahí. Entonces, pues, total, que ya antes de la independencia, para que no le echen la culpa a los gobiernos, antes de la independencia ya esa reducción había desaparecido, ya no existía. Y si hoy pues existe es porque a alguien le quedó alguna memoria y ahí se montaron cosas. Hoy día es bastante popular, bastante conocido. Es pues el típico suburbio de Buenos Aires, muy famoso porque hay una cervecería, la cerveza Quilmes, también muy famoso porque hay dos de los equipos de fútbol más antiguos de Argentina, que no es ni el River, ni son los equipos que solamente los conocen los argentinos, ¿no? Y ya hay algún barrio más o menos potentado, pero el resto pues son villas miseria, en zonas inundables, en fin, todo, el espectáculo tradicional, ¿no? Pues esta es la horrible historia de un pueblo heroico, bravo, con una excelente tecnología, construyeron una ciudad fortificada fantástica, y nada más, seguiremos hablando. Esto va dedicado a ese admirador que me ha salido, que dice que, bueno, que no hubo apenas rebeliones armadas de nada. No, y que si hubo alguna, seguro que les trataron con mucha compasión. Pues nada, cuídate mucho, sé feliz y seguiremos hablando. Hasta pronto.